por fin ha podido el gobierno de coalición aprobar la reforma fiscal que llevaba tanto tiempo preparando, en parte porque era una exigencia de la Unión Europea a cambio de recibir una serie de ayudas de esos fondos Next Generation. Lo que ocurre es que ha tenido que pactar y dialogar con fuerzas a su izquierda y con fuerzas a su derecha, y al final lo que ha salido es que bastante que haya salido, la verdad, pero ha salido ahí un batiburrillo que en realidad ha dejado fuera un montón de medidas que en este caso Sumar y otras formaciones de izquierda querían aprobar, ¿no? Entonces, más que una reforma fiscal, podríamos decir que esto es un paquete fiscal, porque ha quedado absolutamente amputado y encima también suavizado. ¿Que es mejor que lo que teníamos antes? Sí, pero que los cambios son verdaderamente insignificantes, también. Entonces esto responde al equilibrio delicado parlamentario que tiene el gobierno, que no puede aprobar cualquier cosa. Quizás seguramente lo peor de todo es que se ha dejado fuera, al menos de momento, el impuesto a las energéticas. Os recuerdo que es un impuesto temporal que se quería prorrogar, pero no ha ocurrido de momento. Solo hay un compromiso por parte del PSOE frente a Esquerra Republicana y partidos como Podemos diciendo que lo va a aprobar, pero al mismo tiempo el PSOE se ha comprometido con el partido de Junts, ese nacionalista catalán de derecha, a que lo va a mantener, a que lo va a eliminar, perdón. Entonces seguramente se llega ahí a algún acuerdo de vamos a prorrogarlo, pero absolutamente suavizado y edulcorado. Veremos a ver qué ocurre. Lo que vamos a hacer a continuación es comentar cada una de las modificaciones que se han aprobado, que sí han salido adelante, afortunadamente, y al mismo tiempo vamos a compararla con lo que ocurría antes de que el gobierno llegara, ¿vale? Para que no perdamos de vista un poco toda la panorámica, porque si nos quedamos solo en el cambio de ahora, decimos, a ver, ¿qué ha cambiado ahora? Está bien saberlo, pero también habrá que comparar con lo que había antes, ¿no? Porque han pasado varias cosas en estos 5 años, 6 años 4 años de gobierno de coalición, ¿no? O 6 años si contamos en solitario el del Partido Socialista, ¿no? Y luego, por último, vamos a hablar también de esas medidas que han quedado fuera, desgraciadamente. En primer lugar, tenemos que hay una medida aprobada, que sí ha sido aprobada, que es bastante buena. Se trata del impuesto mínimo del 15% en el impuesto de sociedades. Esta medida no existía ni antes del gobierno ni antes de que se aprobara ahora. Es verdad que había alguna medida legislativa que iba encaminada a eso, pero os recuerdo que esto es una medida para combatir la elusión fiscal que realizan muchas empresas transnacionales, sobre todo grupos empresariales muy grandes, y venía siendo instada por la OCDE, por el G20, por la Comisión Europea, desde hace ya un montón de años. Lo que ocurre es que si esto no se hace de forma organizada, de forma colectiva, pues tampoco tiene mucho impacto. Hay países que ya lo han aprobado, bueno, pues ahora España es uno de ellos. Vendrá bien porque el objetivo es que ningún grupo empresarial acabe pagando menos del 15% de todos sus beneficios. Y estaréis pensando, 15% es poquísimo, efectivamente, es poquísimo. Pero es que hay muchos grupos empresariales que todavía pagan muchísimo menos, como el 2%, algunas cerca del 0%, en el 5%, y eso llama mucho la atención y genera una discriminación total con respecto a otras empresas que pagan en torno al 25%, al 20%, o sobre todo con respecto a los ciudadanos normales y corrientes que acabamos pagando hasta un 30 o incluso 40 y pico por ciento de nuestros ingresos, no de nuestras ganancias, que eso sería harina de otro costal, ¿no? Entonces, os traigo por aquí un gráfico para recordaros que una cosa es el tipo impositivo, que tenemos pues algunos muy elevados, como el caso de Portugal, superior al 30%, ¿no? Esto sería el impuesto por regla general a los beneficios empresariales, ¿no? En España tenemos actualmente el del 25%, luego hay excepciones para pequeñas empresas, para empresas de otro sector, pero fijaos que hay algunos países como Lituania que tiene el 15% y otros como Irlanda que tiene el 12,30% y Hungría que tiene el 9%. Entonces, el hecho de que haya países con diferente tratamiento fiscal lo que hace es provocar que haya empresas que digan, pues yo me voy para allá, que voy a pagar menos impuestos, y luego les digo a las haciendas que los beneficios los estoy consiguiendo allí. Hemos hablado de esto en multitud de vídeos y no me voy a detener en ello, pero sirva recordaros esto. Hay países que van mucho más allá que Irlanda, como Barbados, Turkmenistán, Emiratos Árabes Unidos, Andorra, Bosnia. Fijaos, son países que son claramente paraíso fiscal, que tienen un tipo impositivo inferior al 10%, ¿eh? Y aparte de esto, hay también otro tipo de bonificaciones fiscales que hay en los tributos, como por ejemplo deducciones, exenciones si inviertes en tecnología, etcétera, etcétera, que hace que
muchas empresas que pueden desplazar su sede fiscal se la lleven a estos países y digan, no, que yo estoy pagando allí impuestos, entonces no te pago en España ni en ningún otro país, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que resulta que hay países que pagan muy poquito, como estamos viendo, y de esto se benefician sobre todo los grandes grupos transnacionales. Desde hace unos años, desde el año 2016, si no me equivoco, se elabora un informe por parte de la Comisión Europea que lo realiza preguntándole a las empresas y obteniendo mucha información de ellas cuánto pagan realmente de impuestos. Porque hasta entonces no se tenía esta información. Porque claro, hacían ese truquito de no, yo pago aquí en España una cosa, pero en Irlanda otra. No, tú dinos a nivel mundial cuánto estás pagando. Y esto es lo que se hace en los informes de país por país. Y os traigo aquí un extracto del último publicado, que es para el año 2021. El impuesto de sociedades pagado aumenta menos que los beneficios, por lo que el tipo efectivo mundial de estas multinacionales desciende al 14,4%. Fijaos, eso está por debajo del 15% y muy por debajo del 25,5% o 30% que se tiene en muchos países, ¿no? En el año 2020 fue del 24,8%, un año muy particular. En el año 2019 16,7%, en el año 2018 18,3% y en el año 2017 17%. Así que tenemos el nivel más bajo en el año 2021. No obstante, el 63%, que son 77 grupos empresariales, de los grupos españoles declaran pagar el 45% del impuesto de sociedades en el mundo, con un tipo efectivo promedio del 9%. Toma ya, O sea, 77 grupos empresariales españoles pagan un tipo efectivo promedio del 9% de todos sus beneficios. O sea, un cachondeo padre, como ya bien adelantábamos, ¿no? Mientras que los 46 grupos restantes acumulan el 55% del impuesto pagado con un tipo efectivo medio del 27,8%. Como veis, no todos los grupos empresariales se aprovechan de estos mecanismos de elusión fiscal, pero los que se aprovechan de lo lindo, ¿no? Más datos. Los 26 grupos multinacionales con tipo efectivo mundial inferior al 5%, 2,9% de media, acumulan un resultado antes de impuestos de 21.120 millones de euros. El año anterior acumulaban una pérdida de 2.502 millones de euros y concentran el 25,9% del beneficio mundial del colectivo español, pagando únicamente el 5,2% del impuesto de sociedades pagado. O sea que pagan una birria, ¿vale? Estos informes que tenemos nos dan mucha más información, sabemos que están eludiendo impuestos, pero estos informes no nos dicen qué empresas son. Fijaos de lo que estamos hablando. Hay una opacidad tremenda para respetar la privacidad de las empresas y que puedan seguir eludiendo y que el consumidor no se le pueda echar en cara, ni el Estado se le pueda echar en lo alto, ¿vale? Pero ahí está, la información la tenemos. Sabemos que hay grandes grupos empresariales que pagan mucho menos de lo que deberían pagar. Entonces la idea de poner un tipo de impositivo del 15% como mínimo es que al menos paguen hasta ahí. Que no es que sea mucho, 15% sobre los beneficios, pero es más que lo que pagan actualmente. Venga, vamos con la siguiente medida que ha sido aprobada. Es la prórroga al impuesto extraordinario a la banca, que en principio era temporal. Bueno, pues ahora se vuelve a prorrogar. Antes del gobierno no existía este impuesto extraordinario, ¿vale? Entonces estamos con que el gobierno de coalición lo aprobó, alegando que los bancos se estaban forrando por la cara, lo cual es cierto, lo hemos hablado en multitud de ocasiones, y ahora se prorroga, ¿vale? Ha habido aquí un acuerdo entre las fuerzas a la izquierda del gobierno y a la derecha que necesitan para pactar. Pues ya está, fenomenal. Este impuesto se mantiene. Para que lo sepáis, ha recaudado en el año 2023 unos 1.695 millones de euros, que es una muy buena cantidad, podría ser más efectivamente y tal, y se prevé que para este año sea más o menos lo mismo, para el año 2024. Entonces, que ahora se prorrogue para el año 2025, pues es una buena noticia porque va a reducir la capacidad económica de los bancos que están forrados por la cara, como tantas veces hemos hablado. ¿Que nos gustaría que fuera más? Sin ninguna duda, pero algo es algo, ¿no? Seguimos. Se han bajado los impuestos a las pequeñas y medianas empresas. Esto, como siempre, pasa absolutamente desapercibido. Da mucho coraje porque cuando se aumentan los impuestos se hacen trucos, se difunde muchísimo. Ha aumentado la presión fiscal y no sé qué, aunque sea para pequeñas empresas, para pocas empresas que son muy grandes y que ganan mucho, pero cuando se baja los impuestos a las pequeñas y medianas empresas, que son muchísimas más, de eso nunca se habla, ¿vale? No veréis a los economistas de derecha hablar de esto, nunca en la vida. Pues nada, nosotros tenemos que hablar y recordar que se ha bajado el tipo impositivo, fijaos, al 17%, el tipo medio está en el 25%, pues, y estaba antes de que llegara el gobierno de coalición en el 25%. Lo bajaron al 23%.
hace 3 años. Es para las empresas que tienen una facturación inferior a 1 millón de euros. Y ahora se ha bajado al 17% para la primera base imponible hasta los 50.000 euros, si no me equivoco, si no me falla la memoria. Y al 20% para los restantes. O sea que se están bajando impuestos a las pequeñas y medianas empresas, también a las micropymes que se encuentran entre ellas, ¿no? Entonces, de esto, como siempre, no veréis grandes titulares, no veréis a los economistas ni a la gente de derecha hablar de ello, pero esto ocurre. Es política fiscal, pensando también no solo en incrementar la recaudación, agravando a las que más capacidad económica tienen, sino también bajando a los que menos capacidad económica tienen. De hecho, aquí os traigo ese titular que os decía que fue hace ya 2 años que los pequeños negocios pudieron acceder a la nueva rebaja del impuesto de sociedades, pero ahí pasó desapercibido que hasta yo buscando el titular lo he encontrado en esta sección de autónomos y emprendedores para dar información a sus clientes, pero no está ni siquiera recogido en grandes medios, o al menos no lo he encontrado porque no está fácil de encontrar con el buscador. Vamos con la siguiente. Se ha aumentado el tipo marginal sobre las rentas del capital que se graban en el IRPF al 30%. Antes de que llegara el gobierno de coalición, estaban en el 26%. Se aumentaron al 27% para las rentas superiores a 200.000 euros al año, que hay que estar bastante podrido de dinero para ganar eso, y luego al 28% para las que ganan más de 300.000 euros al año, solo en rentas de capital, con lo que ganas por vender criptomonedas, vender o ganar dividendos, por vender bonos públicos, ¿vale? Por ese tipo de operaciones financieras. Pues nada, si ganas más de 300.000 euros, ahora en vez de 28% va a pagar un 30%. Está bien. Seguramente nos revela lo siguiente, que ya en la vez anterior ya podían haberlo aumentado al 30%, pero bueno, lo han hecho poco a poco porque le ha dado la gana, se le ha presionado desde la izquierda, y esto todavía queda por debajo de la comparación de otros países. De hecho, aquí os traigo un mapa para que veáis esa comparación. Francia lo tiene en el 34%, o sea que si a alguien le preocupa que los de la renta del capital se vayan, que son sobre todo millonarios y gente muy adinerada, ahora os muestro los datos. Si a alguien le preocupa eso, que se vayan a otro país, ¿vale? Que no nos debería preocupar, pero si a alguien le preocupa, es que sepamos que en otros países como en Francia se graban al 34%, ahí tenéis que en Finlandia al 34%, Noruega al 37,8%, o sea que en Irlanda al 33%. Si se quiere, se puede aumentar más sin generar grandes desequilibrios, que haya fuga de capitales, patatín patata, la historia de siempre, ¿no? ¿Quiénes son los que tienen grandes rentas de capital? Ahí lo tenéis, en la barra amarilla. Esto es una ilustración muy chula del diario.es. Fijaos, se concentra en el 1% más rico de la población. He dicho el 1, perdón, el 10%. Pero si bajamos más al detalle, vemos que el 0,01% es que casi todo lo que gana es por renta de capital. Es decir, rentistas puro y duro, gente millonaria sin dar un palo al agua, hay que decirlo. Lo azul son las rentas del trabajo, ¿vale? Entonces, los millonarios son millonarios porque ganan por tener dinero, así de sencillo. Pues esto es lo que se graba ahora a un 30%, ¿vale? A partir de esos 300.000 euros de los que hablábamos. Entonces, es una muy buena medida, solo va a afectar a los más ricos, ojalá fuera superior, pero vamos en la buena dirección. Por supuesto, para los ricos no vamos en la buena dirección, pero es que hay un conflicto claramente de intereses. Aquí os traigo la última medida importante. Hay algunas más por ahí, pequeñitas y tal, que no merece la pena mucho hablar de ellas. La última que os voy a comentar es que se han aumentado los impuestos al tabaco y también se ha aplicado medidas para combatir el fraude en el IVA de los hidrocarburos. Este del fraude del carrusel en el IVA, que ya habíamos hablado en un vídeo anterior y al que no me voy a referir ahora. La clave es que esto son buenas medidas, pero bueno, pues ahí queda, ¿no? Algo menor, desde luego, ¿no? Y ahora vamos, para terminar, con las medidas que no han sido aprobadas, que son casi más importantes que las que han sido aprobadas. Veremos por qué digo esto. Primero, la prórroga al impuesto a las energéticas. Ya decía yo que este impuesto antes no estaba, antes de que llegara el gobierno de coalición no estaba, se aprobó pero era temporal, y ahora, bueno, pues Junts y PNV han sido presionados por la oligarquía energética y han presionado estos partidos, al gobierno para decir, esto hay que tumbarlo, ya basta del impuesto a las energéticas, a pesar de que las energéticas se siguen pudriendo de dinero como tantas veces hemos comentado, ¿no? Pues bueno, esto ha quedado fuera.
es verdad, insisto, en que el gobierno ha pactado, bueno, el gobierno, aparte del PSOE, ha pactado con Esquerra Republicana de Cataluña, con Podemos, que la va a aplicar, pero al mismo tiempo ha pactado con Junts a que no lo va a aplicar. Entonces, veremos a ver qué ocurre. Como digo, al final seguramente lo que ocurre es que se apruebe, pero tan edulcorado, con tantísimas bonificaciones fiscales, que al final no servirá para nada, ¿no? Desgraciadamente. Pero bueno, es lo que tiene votar a partidos de derecha como Junts y PNV, ¿no? Aquí tenéis la recaudación de este impuesto, que fue de 1.214 millones de euros. En el año actual en el que llevamos, pues se estima que van a ser 1.164 millones. Pues para el año 2025, en principio, no va a haber ningún tipo de recaudación, ¿vale? Veremos a ver qué ocurre. Otra medida que estaba pactada con Sumar y que ha caído por falta de apoyos a la derecha, obviamente. Eliminar los privilegios fiscales a las SOCIMI. Ya hicimos una entrevista muy chula hablando de este tema, ¿vale? Por si lo queréis ver. Pero las SOCIMI son una figura empresarial para, en teoría, fomentar el alquiler, pero al final lo que ocurre es que tienen tantísimas bonificaciones fiscales que se aprovechan de ello y hay tantísima actividad económica que recalientan el precio del alquiler en vez de bajarlo, ¿no? Entonces, esto, como digo, antes de que el gobierno llegara al poder, existían estos privilegios y desgraciadamente van a seguir existiendo, ¿eh? Esta medida hubiese sido positiva, que se eliminaran estos privilegios, pero tampoco hubiese cambiado muchísimo el panorama, ¿vale? Para que recordemos que son medidas muy tibias las que ni siquiera se acaban aprobando por culpa de esta pesadez y esta presión y esta tozudez de la derecha, ¿no? Aquí os traigo algún artículo, algunos trabajos interesantes, algunos son trabajos fin de grado, otros no, en el que se habla de cómo cuando se le dieron bonificaciones fiscales a la SOCIMI, el mercado del alquiler empezó a recalentarse y también aumentó bastante sus precios, ¿no? Bueno, lo dejo aquí por si queréis verlo, uno de la Universidad de Comillas y otra de no sé muy bien cuál es la universidad, pero bueno, realizado aquí lo tenéis, la SOCIMI en España. Vamos con otra medida. Se quería poner, porque es un pacto entre Sumar y el PSOE, del que hablamos ya hace un tiempo, un IVA del 25% de los pisos turísticos, porque hoy día lo tienen bonificado y no es tan elevado. Bueno, pues esto también ha decaído y no ha cambiado nada en comparación con lo que había antes del gobierno, porque esto no existía y seguirá sin existir, desgraciadamente. Que esta medida, ¿por qué? ¿Por qué poner un IVA del 29% a los pisos turísticos? Bueno, pues porque se sabe que los pisos turísticos aumentan, mejor dicho, disminuyen el número de viviendas puestas para alquiler residencial y alquiler de temporada. Entonces, si tú los haces más caros, los haces menos atractivos y quizás estás generando incentivos para que la gente que tiene una vivienda enfocada al turismo la enfoque al alquiler residencial. Tenemos estudios como este de aquí que os presento, orientado y enfocado en Cataluña, ¿vale? Cuando el Airbnb llegó allí, y en Barcelona concretamente, que revelan que la entrada del Airbnb fue tremenda para explicar el incremento de los precios del alquiler por culpa de esto de que está quitando vivienda del mercado, ¿no? Entonces, os leo una parte de las conclusiones. La actividad de Airbnb ha aumentado los alquileres en un 1,9%, los precios de transacción en un 4,6% y los precios publicados en un 3,7%. El impacto estimado en los barrios con alta actividad de Airbnb es sustancial. Se estima que en los vecindarios en el decil superior de distribución de actividad de Airbnb los alquileres aumentaron un 7%, mientras que los aumentos en los precios de transacción publicados se estiman en un 17%. O sea, una barbaridad. Hay una evidencia tremenda de que los Airbnb elevan el precio del alquiler residencial y el alquiler de toda la vida, y entonces si le pones un impuesto quizás desincentiva. No es la medida más radical del mundo, ya lo sabemos, pero es que encima ni siquiera sale, ¿vale? Hay mucha gente que dice queremos más medidas más radicales y es como, pero no veis que ni siquiera las más suaves, las más suavizadas, las más edulcoradas salen adelante porque no hay equilibrio, no hay correlación de fuerza. Pues nada, necesitamos cambiar ese equilibrio, que no es necesariamente votando, sino también saliendo a las calles y presionando sobre los partidos políticos. Recuerdo que el PNV en su día cambió su posición con respecto a la revalorización de las pensiones porque todos los jubilados se le plantaban todos los lunes a quejarse por ello en Euskadi, ¿no? Entonces la calle, movilizarse en la calle también sirve. Seguimos, el impuesto al lujo. Esto fue un pacto, de nuevo, estaba en el pacto entre Sumar y el PSOE y nada. Esto existía antes de 1987, pero la entrada de España en la Unión Europea conllevó que se eliminara, ¿vale? Entonces nada, había aquí un intento de volver a ponerlo, pues nada, ha decaído porque obviamente la derecha no quiere ver esto ni en pintura, ¿no?
Otra cosa que ha decaído, el aumento de impuestos a los seguros sanitarios. De nuevo lo mismo, pactado con Sumar, el PSOE y Sumar, y que esto no existía antes, ¿no? Pues ya está. Está claro que con la derecha no se puede contar y no ha salido hacia adelante. El hecho de que la sanidad privada tenga que pagar impuestos para desincentivarla, básicamente es eso, ¿no? Y luego, esto tampoco ha salido, el aumento del impuesto al diésel, pero no solo porque los partidos de derecha no han querido, sino porque también Podemos no ha querido, no sé muy bien por qué, pero bueno, me imagino que va por el tema de que aumentar el impuesto al diésel lo encarece y esto afecta a mucha gente que tiene renta baja o renta medias bajas, pero no olvidemos que el impuesto, o sea que el diésel es uno de los combustibles que más emisión de gases de efecto invernadero genera y que más contaminación genera. Aquí tenéis un gráfico que os lo he traído para que veáis que es que el diésel no puede tener hoy día menos impuestos que la gasolina. Es que lo que estamos haciendo es incentivar que la gente eche diésel y consuma diésel en vez de gasolina, que es menos contaminante, ¿no? Entonces eso es un problema. Ojalá que la transición energética se haga respetando las rentas bajas y las rentas medias, por supuesto, pero desde luego esto pues no ha salido hacia adelante. Y para terminar, pues que lo que os comento, recordaros la conclusión. Está bien que haya sido aprobada este paquete fiscal porque parecía que ni siquiera iba a salir hacia adelante, pero ha quedado tan amputada y tan edulcorada que la verdad es que a veces nos preguntamos, ¿merecerá la pena? Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.